Saludos cordiales, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, cómo permanecer firmes en la fe. Y permanecer firmes como hijos de Dios es algo maravilloso. Pero hoy estudiamos el cuarto sermón, cómo permanecer firmes como ciudadanos del reino. Esta es la primera parte que iniciamos con este principio. Aunque somos pueblo adquirido y nación santa, vivimos en este mundo caído y tenemos la obligación de abstenernos de las pasiones humanas y mundanas. Nuestro deber es someternos a las instituciones humanas bíblicamente y enfrentar todas las injusticias sobriamente. De eso se trata esto. El versículo 10 nos entregó la necesaria transición para continuar con la parte práctica de la enseñanza del apóstol. Qué buen recordatorio de nuestro cambio de vida cuando allí dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que debe llevarnos a vivir una vida de felicidad en el cristianismo, no una vida amargada. Algunos han vivido lo suficiente dentro de la familia de Dios que han llegado a olvidarse de dónde fueron sacados, y que en otro tiempo no eran parte de la familia de Dios, que estaban perdidos, que iban camino al infierno. Hoy tenemos que tener alegría. Este versículo nos recuerda que antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos parte de su familia, que antes no habíamos alcanzado misericordia y por misericordia Dios nos llamó. El apóstol explica que los ciudadanos del reino de Dios que quieren vivir como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, deben vivir sujeto a las siguientes determinaciones. ¿Qué determinaciones debe tomar? Debemos vivir determinados a abstenernos permanentemente de las pasiones humanas. Esa es una determinación. Abstenernos permanentemente de las pasiones humanas. Versículos 11 y 12. Escuche este principio. La presión de la naturaleza pecaminosa permanecerá mientras vivamos en este mundo, pero como extranjeros y peregrinos en camino a nuestro destino final, debemos luchar por abstenernos de toda clase de mal. El versículo 11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, note, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por ser extranjeros, peregrinos, debemos vivir con una pasión grande por nuestra ciudadanía, tal pasión que nos motive a vivir contentos, sometidos a nuestro Rey y Señor. ¿Por qué vivir amargado en la vida cristiana? Contentos con la salvación recibida, dispuestos a no permitir que el pecado nos domine y cumpliendo con responsabilidad e integridad nuestros deberes como ciudadanos. Por eso el apóstol Pedro nos describe lo que Dios demanda de nosotros. En ese versículo lo dijo. ¿Qué nos pidió? Primero, elijan la pureza, elegir la pureza. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Escuche este principio. Dios nos dio un libre albedrío que nos permite elegir la santidad y abstenernos de los deseos de la carne que nos conducen al pecado y la maldad. Nos dio esa opción, tenemos que tomarla. Es fácil vivir conforme a las pasiones, es lo más natural. Es la respuesta más sencilla a las presiones de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice el apóstol Juan: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Mire, ninguna de esas motivaciones para la vida proviene del Padre, no son reino de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro deber es elegir la pureza. Rechazar satisfacer los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, de la vanagloria de la vida. Pero además, ¿qué debemos hacer? Elegir la pureza. Segundo, elegir la sabiduría. Vivir una vida tan sabia que otros puedan glorificar a Dios.
Mire este principio. Solo los cristianos que permanecen firmes como ciudadanos del reino viven con tal sabiduría que aún ciertos paganos, no todos, algunos, reconocerán la obra de Dios por nuestras buenas obras. Lo dice el versículo 12. Note, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que, ¿qué ordena el apóstol? Sencillo. Observe la orden del apóstol. Primero, nuestro deber es mantener regularmente el estilo de vida de alta ética y moralidad, porque es obligación de todo cristiano. Por eso es su llamado a la pureza. Segundo, nuestro deber es mantener regularmente buenas obras para que demos buen testimonio de nuestra fe y no demos razón para la murmuración. La gente va a murmurar igual, pero usted no dé razón para que lo hagan. ¿Cuál es el resultado? Algunos pecadores glorificarán a Dios por nuestra conducta. No todos. Si mantenemos nuestras buenas costumbres y buenas obras, los paganos no tendrán razón para murmurar de nosotros como malhechores, aunque por su odio a la verdad lo hagan, pero no tienen razón. Dios no nos ofrece que no nos despreciarán si vivimos nuestra moralidad. Más bien Jesucristo dijo que hasta nuestros familiares pueden despreciarnos. Pero sí que evitemos ser despreciados con razón, porque no vivimos nuestra fe. Esta es la orden, y la repite el apóstol Pedro más adelante en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice lo mismo, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol explica que estas buenas costumbres, buena manera de vivir, buenas obras, deben mantenerse siempre. Y ahora nos enseña, note ahora el cambio que hace, nos enseña que hay 3 instituciones muy importantes en la sociedad en las cuales debemos mantener este estilo de vida: los gobiernos, los trabajos y el matrimonio. ¿Qué tal si analizamos lo que dice? Hablemos, determinados ahora a someterse sabiamente a las instituciones establecidas, y esto es a partir del versículo 3 hasta el capítulo 3, versículo 7. Este principio, ni nosotros, ni los líderes de las instituciones u organizaciones que pertenecemos, somos los encargados de decidir cuál debe ser la ética a la que debemos someternos. Solo el Rey del Reino y el Señor de Señores tiene toda la autoridad para entregarnos las leyes que debemos respetar en la sociedad, porque somos extranjeros, peregrinos, tenemos un Dios que Él manda por sobre todo. Debemos evitar estos 2 extremos. El primero, en convertirnos en rebeldes en la sociedad, desafiantes, sin saber interpretar la Biblia y creer que Dios exige algo que no ha sido bien comprendido ni en la Biblia es claramente ordenado. Le doy un ejemplo. Pastores que enseñan que el cristiano no debe participar en política no tienen ningún fundamento bíblico para esa enseñanza. Eso es erróneo. Es un extremo. No se meta en nada, hermano. Cristo viene. O podemos irnos al otro extremo de aceptar cosas que la Biblia prohíbe solo porque eso se practica en las organizaciones que pertenecemos, aunque no tenemos convicciones claras, o porque queremos ser complacientes con los que nos rodean. Eso también es erróneo. Por ejemplo, personas que salen a huelgas, se toman colegios, fábricas, que son parte de protestas violentas. Eso nunca lo debe hacer un cristiano, porque esa no es una relación que Dios permite. Recuerde que Pedro menciona solo 3 instituciones porque era relevante la relación de los creyentes perseguidos y en medio de ese medio totalmente hostil al Evangelio. Pero luego él dice, sométase a toda institución humana. Y por supuesto nos indica que todas las relaciones en todo lugar tienen que tener el mismo fundamento, que es los principios y el fundamento divino. Hablemos de eso. La orden divina y su fundamento. Este principio dice lo siguiente: la orden de que el cristiano se someta indiscutiblemente es una orden, pero no debe hacerlo emocionalmente.
La forma como debe hacerlo es teniendo como fundamento insustituible los principios divinos que nunca deben ser ignorados o violados. Analicémoslo. Nuestro deber es someternos a las autoridades como cristianos, a líderes que saben interpretar la Biblia para ser informados bíblica y profesionalmente de cómo debemos conducirnos y cumplir nuestros deberes sin comprometer nuestros principios. Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha recibido un curso sobre cómo debe actuar en su trabajo? Digo un curso, no una predicación. Nosotros sí lo tenemos. Observemos cómo inicia esta importante sección el apóstol Pedro. Primero, el fundamento. El fundamento de nuestra relación con estas instituciones es lo que Dios piensa, no lo que mi jefe ni yo pienso. El versículo 13 nos entrega la siguiente orden. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Recuerde que los cristianos estaban siendo perseguidos, violentados, pero a pesar de ello, Pedro entrega la orden divina de someterse a gobiernos, empleadores y cónyuges. Por causa del Señor, ¿qué significa? Que debemos someternos a toda autoridad humana. Pero nuestra lealtad no pertenece finalmente a ninguna nación o gobierno humano, sino a Dios. Tampoco reconocemos que ninguna institución humana posee una autoridad inherente o que estas instituciones tienen una autoridad total y final. Pero sabemos que su autoridad es derivada y relativa a lo que Dios permite dentro de la moralidad divina. Nos sometemos a la autoridad humana por causa del Señor, es decir, porque Él ha establecido, porque Él ha mandado que existan y porque tenemos el deber y el deseo de promover su honor mientras no se rebelen contra la moral, la ética de la autoridad única y superior de nuestro Dios. Debemos respetarles y debemos someternos. Ese es el fundamento, Dios. ¿Cuál es la acción? La sumisión bíblica. Una palabra clave en esta declaración es precisamente someteos. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Recuerde que la actitud de sumisión del cristiano debe ser en toda institución humana. En el versículo 18, otra vez aparece la palabra sujetos. Perdón. La palabra sujetos tiene la misma raíz que la palabra someteos del versículo 13. En el capítulo 3, versículo 1, habla de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. En el capítulo 3, versículo 5, otra vez menciona la palabra sujeta. En el capítulo 20, en el versículo 22, una vez más aparece la palabra allí, y hablando de Jesucristo dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si todos cumpliéramos con someternos a las autoridades, y las autoridades fueran lo que Dios manda, nuestro mundo sería diferente. Solo que no olvide la declaración, por causa del Señor, sometidos bajo el fundamento divino, no de acuerdo a nuestras ideas humanas. Hablemos de la primera, nuestra sumisión a Dios para relacionarnos con los gobiernos. Versículos 13 al 17, capítulo 2. Este principio. Dios es soberano y siempre permite que existan los gobiernos que la gente elija. Y también a veces, a pesar de nuestros esfuerzos por elegir gobiernos adecuados, Él por su providencia divina provoca que gobiernen malos humanos, que pese a su maldad servirán para sus propósitos soberanos. Esto es muy importante entenderlo. Pedro escribió en tiempos de un gobierno romano hostil, malo, dirigido por el cruel tirano Nerón, que gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Y según la historia fue un gobernante justo durante los primeros 5 años, quizá influenciado por Séneca, pero luego mostró que realmente era malo, y por eso se le recuerda por la brutal persecución que desató sobre los cristianos. No podemos creer que el apóstol Pedro dice que todo gobierno es justo, ¿no es cierto? No está diciendo eso. Que todo gobierno no tiene maldad, o que solo castiga la maldad, o que ellos no tienen maldad. Lo que está diciendo es que Dios respeta los gobiernos que los humanos eligen, y que su función debería ser no practicar la maldad ni permitirla. Pero usted dice, pero son malos, muchos. Correcto.
Recuerde que Pedro está instruyendo a los creyentes sobre cómo deben pensar y comportarse ante la acusación de que los cristianos estaban en contra del gobierno, que era un grupo subversivo, anarquista, que no tenían respeto por la autoridad y que querían terminar con esos gobiernos. Por lo tanto, es apropiado que Pedro discuta el gobierno humano en relación con su papel en la respuesta a los que hacen mal y a los que hacen bien. Algunas cosas que recordar. Recuerde que estos cristianos a quienes Pedro se dirigía por la persecución estaban desparramados en muchos lugares. Capítulo 1, versículo 1, Pedro revela que bajo la persecución del insano llamado Nerón, los cristianos habían huido a provincias lejanas como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Algunos de los cuerpos de sus amigos y familiares habían servido para convertirse en antorchas en las calles de Roma o carne para los leones en los circos romanos. Y a ellos Pedro les dice, someteos. Y vamos a ver más adelante, esclavos, someteos. Recuerde aquello. Segundo, recuerde que en ninguna parte de las Escrituras se promueve la anarquía. En ninguna parte se promueve la insurrección en contra del gobierno. Todo cristiano que sale a tirar piedra, quemar supermercados, a robar al supermercado, a insultar a los policías, es un cristiano que está pecando. Los cristianos no somos llamados a la insurrección en contra de un gobierno establecido o tratar de destruir la institución del gobierno al cual debemos someternos. Pero hay momentos en que debemos pararnos firmes, aún utilizar la desobediencia cuando se nos quiere exigir cometer pecados. No vemos que se anime a los cristianos a derrocar el gobierno romano, al contrario. Jesús dice, dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, sencillo. Esto no dice, ustedes no se metan en política. Es un terrible error interpretarlo así. Más bien es lo contrario. Dice, ustedes cumplan con los gobiernos las leyes que son correctas. Cumplan. Que no exigen comportamientos pecaminosos. Cumplan. Sométanse siempre a Dios. Den a Dios su sujeción total, no parcial ni eventual. Pero cuando tienen que someterse al gobierno y cumplir, cumplan. Los gobiernos deben crear leyes justas que recompensen al buen ciudadano y castiguen al criminal. Para eso Dios los pone. Pero este no es un acto de venganza, pues el gobierno debe reprimir el desorden con todas las fuerzas que necesiten para restaurar el Estado de Derecho. Nunca debe permitir que gane el anarquismo y los violentos. La disciplina correcta de las autoridades no son actos de venganza, es la reacción correcta a quienes causan el caos, incluso es la acción divina contra los que persiguen a los cristianos. Dios lo hace. Dios puede castigarlo, así lo dice Pablo. Note lo que dice. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia, note, y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. 2 Tesalonicenses 1, 4 al 6. Lo que sí enseña la Escritura es que no depende del individuo ofendido ejecutar juicio sobre el malhechor. No quiere los actos de venganza. Depende de las autoridades y también Dios ejecutará su justicia. Por eso también Pablo escribe, no se venguen, amigos míos, sino dejen lugar para la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Pablo nos revela lo siguiente, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Nos dice las autoridades son buenas y nunca fallan. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Romanos 13, 4. Un muchacho, un hijo de cristiano que perdió un ojo por salir a las protestas, ¿qué está haciendo allí? Las autoridades están al servicio de Dios no porque ellos hacen lo que Dios quiere o porque Dios los obliga a hacer lo que Él quiere, sino porque Dios en su soberanía siempre permite que los ciudadanos tengan lo que eligen. En su soberanía permite que los hombres se rebelen en ciertas ocasiones y Él es quien provoca, a veces,
que alguien sea elegido en forma directa, sea para el bien de una nación o para la disciplina de ella. Están al servicio de Dios porque Él es soberano. Él permite todo gobierno por malo que sea y Él provoca que otros sean escogidos porque Él quiere enseñar lecciones que de otra manera no vamos a aprender. Perdón. Las autoridades reciben la misma orden que reciben los padres, de actuar con disciplina. Dice, hijos, obedezcan a los padres del Señor. Padres disciplinen a sus hijos. Eso no significa que todos los padres son buenos y todos las cumplen, tampoco los gobiernos. La autoridad paterna no es en sí misma absoluta, independiente, sino que la autoridad del Padre se deriva y depende de la autoridad absoluta de Dios. Por lo tanto, cuando nuestros padres nos ordenan desobedecer a Dios, podemos rechazar su mandato sin enfrentar un dilema moral. ¿Por qué? Porque nuestra obligación moral es obedecer a nuestros padres en el Señor. Y obedecer a nuestros padres en el contexto de obedecer al Dios que dio los mandamientos. Y obedecer a las autoridades mientras no nos ordenen algo pecaminoso. Un dilema moral solo puede ocurrir cuando sacamos estas órdenes la orden de sujeción, de su contexto, y ponemos la autoridad de Dios, la autoridad que Dios ha delegado, al mismo nivel que la autoridad absoluta de Dios. La autoridad del gobierno civil se basa en la autoridad absoluta de Dios que está por encima. Dios nunca le dio la misma autoridad absoluta al gobierno ni a los padres. Por lo tanto, cuando un gobierno nos ordena desobedecer a Dios o un padre ordena desobedecer a Dios, podemos rechazar su mandato sin enfrentarnos a un dilema moral. Podemos decir, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios demanda que sus hijos, que son parte de su reino, abandonen las pasiones y costumbres que antes tenían cuando no pertenecían al pueblo de Dios y que lleven una vida ejemplar, una conducta honorable en todo lugar y en toda institución, incluyendo su vida laboral, su vida familiar y su vida en la sociedad. Pregunta: ¿ha entendido usted cómo debe relacionarse con el gobierno en su trabajo y en su matrimonio? Si nunca lo ha estudiado, seguramente está cometiendo algunos errores que deben ser modificados.